los mandamientos que están en la Biblia y hacer una comparación con los mandamientos que se enseñan tradicionalmente en la Iglesia Católica, ¿sí? Quiero una vez compararlo para que identifiquemos si son igual o si hay cambios, ¿sí? Éxodo capítulo 20, en el nombre del Señor Jesucristo, en el versículo vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. En el nombre del Señor Jesucristo, dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El verso 3 es el primer mandamiento y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice ese versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No sé quienes lo hayan aprendido en la forma tradicional o ¿cómo se puede decir? En el catecismo católico, ¿cómo lo aprendieron? Creo que lo aprendieron: amarás a Dios sobre todas las cosas, algo así, ¿sí? El primer mandamiento. Ahí a lo mejor no tenemos mucho problema, pero aquí creo que está hasta aún más claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que quiero en esta noche es compartir, y aún con quienes nos vayan a estar escuchando a través de la transmisión que se está haciendo, es aclarar que hay un cambio que intencionalmente hizo Roma, la Iglesia Católica, intencionalmente lo hicieron porque en la Biblia católica están tal como están en la Biblia que usamos nosotros, ¿sí? Están tal igual. El cambio está en los 10 mandamientos que enseñan a los niños, que se conoce como el catecismo, y que en esos 10 mandamientos que le enseñan a los niños, allí es donde está el cambio. O no solamente a los niños, no, o sea, se lo enseñan a todos, pero se los empiezan a enseñar desde niños. Estos 10 mandamientos que no son, repito, basados en la misma Biblia católica, sino que hay un cambio, y ahorita es lo que yo quiero explicar, cuál es el cambio. En el primer mandamiento no tenemos problema, ¿sí? Allí está: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, allí no tenemos problema. El detalle está en el segundo mandamiento. En el segundo mandamiento, la Iglesia Católica no enseña el segundo mandamiento, aunque en el catecismo sí hay un segundo mandamiento. A ver si me explico en eso. Claro que allá los números siguen igual, ¿no? O sea, está el 1 y sigue el 2. Pero en el segundo mandamiento no enumeran el que sí está en la misma Biblia católica, ¿sí? El segundo mandamiento que está en la Biblia, lo vamos a leer, está en el verso 4. El segundo mandamiento está en el verso 4, según la palabra de Dios y según la misma Biblia católica. Dice el verso 4: no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento segundo continúa en el verso 5, porque se está refiriendo a imágenes, a no hacerse imágenes. Dice el verso 5, no te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, este es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento consiste en no te harás imágenes de ninguna cosa, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y refiriéndose a esas imágenes, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, el segundo mandamiento, según la Biblia, según la palabra de Dios, a ver, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, según la Biblia. El segundo es, no te hagas imágenes, ¿sí? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ahora, este es el segundo mandamiento. ¿Cómo ha sido este segundo mandamiento? Es donde quiero aclarar y compartir con ustedes y con quienes nos vayan a escuchar. Es que este segundo mandamiento, lo que es el versículo 4 y 5, no se enseña en el catecismo. No le enseñan la Iglesia Católica, no lo enseña como un mandamiento. La pregunta es ¿por qué? Pues es muy obvia, ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque allí sí tienen imágenes y abundan las imágenes de unas y de otras. Miren, a mí se los voy a ser sinceros, yo no lo sabía, pero así como ustedes han oído y ahorita en estos días oímos de tanta guerra y tantas cosas que hay por allá como se conoce en el Medio Oriente, Israel y aquellos lugares, lo que ustedes conocen como el Islam, los musulmanes, a veces hablamos, y sí es cierto, o sea, tienen un odio tremendo contra todo lo que no sea su creencia. Ellos odian a todo lo que no sea, a todos los que no crean igual que ellos. Pero, ¿saben qué tienen? Lo voy a decir así, tienen algo de bueno. Ellos no creen en imágenes tampoco. Ellos, o sea, aborrecen todo lo que tenga que ver con imágenes. No tienen imágenes. Pero bueno, el asunto es que bíblicamente nosotros entendemos también que no debemos hacer imágenes para inclinarnos ante ellas y honrarlas, según lo que dice el segundo mandamiento. Pero entonces sucede que en la Iglesia Católica no enseña el segundo mandamiento. Más bien tratan de explicar que esas palabras tienen que ver con el primero. A ver si me explico. Que tienen que ver con no tendrás dioses ajenos. O sea, lo tratan de relacionar con el primer mandamiento. Y por ejemplo, con que no te hagas imágenes de otro Dios que no sea Dios. A ver si me explico. ¿Cómo tratan de acomodarlo? O sea, como el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ellos tratan de explicar que las palabras que siguen del verso 4 y 5 se refieren a no te hagas imagen de otro Dios que no sea yo. Pero eso no se puede aplicar porque en Deuteronomios está bien claro, y el Señor lo dijo, si nos alcanza, vemos el texto, donde el mismo Señor dijo, porque ninguna figura vistes cuando yo les hablé. Así de que no hagas imagen conmigo. O sea, Dios mismo prohibió que hicieran una imagen de Él para adorarle. O sea, Dios mismo prohibió. Entonces, más bien aquí se trata
del segundo mandamiento que hemos leído: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, y no te inclines a ellas ni las honres. Ese se trata de no hablarse, no se habla. Entonces, ¿qué se hizo por ejemplo, en el catecismo? ¿Qué se hizo? Entonces se brincaron el segundo, y hagan de cuenta que ahora se pone ¿cómo se puede decir? El tercero se pone en el segundo. A ver si me explico. Pero entonces, si el tercero se pone en el segundo, el cuarto se pone en el tercero. A ver si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, al llegar al 10, pues nos faltaría uno, ¿verdad que sí? Faltaría un mandamiento. Ahorita les digo, no voy a repetir los demás porque lo que me interesa es aclarar dónde se hizo el movimiento. Y al parecer esto lo hizo un hombre llamado Agustín, quien trató de acomodar, de la Iglesia Católica, que trató de acomodar los mandamientos. ¿Para qué? Como se estaba haciendo imágenes y inclinándose ante ellas, pues se trató de no enseñar el segundo. Yo lo he dicho y lo repito, esto es muy normal que si a un niño de 5 o 6 años le enseñan esas palabras de no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclines a ellas ni las honres, si esas palabras se le enseñan al niño, muchos niños entenderán que no deben hacer eso de hacerse una imagen y de inclinarse ante ella. ¿O no creen? Entonces, ¿por qué se trata de no enseñar esas palabras? Creo que es intencional, ¿no? El no enseñar esas palabras. El no enseñar el segundo mandamiento. Tampoco leer la Biblia, lo leían en latín. ¿Sí? Entraban y salían. Era igual, es una venda que están poniendo desde los... Amén. Entonces, a ver, si yo les preguntara a quienes conocen el segundo mandamiento, ¿cuál era? Según la tradición católica. ¿Alguien se acuerda cuál era el segundo mandamiento? Pues el segundo mandamiento es no te harás imagen. No. Conforme al catecismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, ese es el primero, ¿no? El primero. Ya se los olvidaron. Ya se los olvidaron. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No. Creo que el segundo es santificarán las fiestas. Sí. El segundo. Santificarán las fiestas. Ey, Las fiestas. según el catecismo. ¿Cuáles fiestas? ¿Qué tiene que ver? Miren, ahí trataron de acomodarle. Esto nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Pero en el tercero, aquí en la Biblia, bueno, no sé cómo ahí está el cambio, porque acá en la Biblia está uno que es el de acuérdate del día de reposo, ¿no? En ese punto, en ese mandamiento ya nos tocaría explicar ya en cuanto al día del reposo, ¿no? Pero Este texto no es mandamiento ya de estos, ¿no? Este ya está muy lejos, ya acá es... no, madre, y esto está ya en otro lado. Pero- Bien, a ver, vamos al punto que quiero aclarar. El asunto es que para no enredarnos ahorita con los demás, porque el cambio que se hizo tiene que ver específicamente con no enseñar el segundo y con el interés de que no se hablara en contra de las imágenes y de no inclinarse ante las imágenes. Repito, porque si a alguien muy pequeño le enseñan no te hagas imágenes y no te inclines a ellas, el niño va a entender que no está correcto, pero es que nunca se lo enseñaron. Lo que pasa es de que en la edad de los niños chicos es lo que se te queda grabado. ¿Sí? Y es lo que es cuando aprendes y todavía Amén. no se te olvida. Amén. Entonces, siembran eso, si siembran eso, pues ellos lo van a tener. Y si no,
queda fuera de ella. Amén. Ahora, ¿por qué me interesa repetir esto? Porque si de repente usted se encuentra a alguien que le dice los 10 mandamientos conforme al catecismo, pero no conforme a la Biblia católica, es una contradicción. O sea, ¿cómo si en tu misma Biblia católica tienes los 10 mandamientos, pero en el catecismo te los enseñan diferente? Ya va una intención muy clara de enseñar algo que no es basado en la Biblia. ¿Sí me explico? Porque no coinciden. No coincide con la Biblia. No, con la misma Biblia católica no coincide. Ahora, ¿pero qué hicieron ellos? Hicieron ese acomodo, omiten el segundo. El segundo no se enseña. Entonces, ahora sí, ponen el tercero, lo ponen en el segundo, el cuarto en el tercero, el quinto en el cuarto, el sexto en el quinto, así va. Pero al llegar al 10º, pues me va a faltar uno. Pero yo he sabido que de uno, o sea, quitan ese texto y de uno sacan 2. Ah, eso es lo que vamos, hermano. Eso es lo que vamos. Porque al llegar al 10º mandamiento, que es el de no codiciarás, iba a faltar uno. Entonces, sucede que en el 10º mandamiento, a ver, que está en el versículo 17, Éxodo 20:17, a ver, que tiene que ver con no codiciar, ¿sí? Éxodo 20:17. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Miren. Dice en el nombre del Señor Jesús: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A ver, tiene que haber, el mandamiento número 10 tiene que ver con no codiciar. Pero, repito, como Roma quita uno, quita el 2, porque no les conviene enseñar en contra de las imágenes, entonces va a faltar, repito, va a faltar uno, y en el último, en el 10, lo que hicieron fue partirlo en 2. ¿Sí? Y de 1, hacer 2 para que todos sigan siendo 10. ¿Sí? ¿Cómo fue la forma en que lo dividieron? Miren, la forma fue que en el 9º mandamiento, a ver, ahorita si quieres me puedes buscar nomás una imagen de los 10 mandamientos conforme al catecismo. Pero, a ver, el 9º, si no me equivoco, es no codiciarás la mujer de tu prójimo, conforme al catecismo. Y el 10 es no codiciarás los bienes ajenos. A ver, le estoy diciendo en el catecismo católico. Del mandamiento no codiciar, por ejemplo, es como si, donde dice no matarás, es como si yo lo quisiera dividir y dijera, no matarás esto y no matarás aquello otro y no matarás. A ver, el enfoque es no codiciar, ¿sí? Y no importa qué codicies, si sea la mujer o sea las demás cosas de tu prójimo. Pero, intencionalmente, Roma lo que hizo fue dividirlo en 2, ¿sí? Dividirlo en 2 y en el 9º poner no codiciarás la mujer. Si aquí lo primero que dice, la mujer de tu prójimo, aquí lo primero que dice es no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿verdad? El orden. Ah, pero ¿sabían ustedes que en Deuteronomios capítulo 5 se repiten otra vez los mandamientos? Igual. Y allá en Deuteronomios, en el orden, primero está la mujer. No codiciará la mujer. Y de allí se agarraron como para decir, vamos separándolo.
Aquí en Éxodo no está primero. Aquí dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Sí? Y luego dice enseguida, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ustedes se fijan, no hay ni un punto. O sea, nomás hay comas, como diciendo, todo esto entra dentro del mismo paquete de no codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, este es el 10º mandamiento. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Repito, dividir en dos. En uno poner, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y ya tenemos el 9, y ya hacemos el 10 con no codiciarás los bienes ajenos. ¿Sí? Decirlo, mira, el detalle es este, pues es que aquí ustedes le hicieron un cambio, ¿sí? Le hicieron el cambio en esto. De repente van a decir que nosotros somos los que hicimos el cambio, pero es que ahí está. Y se nota intencionalmente que trataron de no, miren, el primer mandamiento está claro, tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, aquí lo vamos a ver nomás. Lo que queríamos era nomás ver cómo está en los según, miren, como yo no me los aprendí católicamente, a lo mejor yo estaba ahí cometiendo un error en cuanto al orden allá, pero en cuanto al orden bíblico, no lo cometo, porque ahí sí me los he aprendido desde chico, conforme están en la Biblia. ¿Sí me explico? A ver, pero el primero, en el catecismo está, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, no tomarás el nombre del Señor, el nombre de Dios en vano. El segundo. El tercero está, santificarás las fiestas, que allí sí como que está medio raro ese, porque en la Biblia no, ¿verdad que no? Allí lo pusieron como, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Para el pueblo judío, el día de reposo era como una fiesta. Pero eso de santificar a las fiestas, pues como que ya te da rienda suelta para todas las demás fiestas, ¿no? Verlas como santas. Aunque no hay muchas, no tienen nada, o casi todas, no tienen nada de santas. ¿Por qué? Porque lo que hay son cosas que no agradan a Dios. Ahora, en el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. En el quinto, no matarás. En el sexto, no cometerás actos impuros. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio ni mentiras. Y en el 9 y el 10 es donde llegamos al punto. Aquí está. Bueno, aquí lo tiene como no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero es el de... hay varias formas en que lo sacas, y en una de esas te va a decir así más claro. El 9 te dice más claro, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? O sea, no consentirás pensamientos o deseos, que tiene que ver con la misma codicia, ¿no? Un deseo impuro es lo mismo la codicia. Y luego ya el 10, no codiciarás los bienes ajenos, ¿sí? Entonces, o sea, lo que queríamos era nomás aclarar que intencionalmente se hizo, por ejemplo, en eso que les acabamos de leer, no está, no te harás imágenes, ¿verdad que no? No. No está. Cuando, repito, en la Biblia católica sí está el texto, y bien claro. Entonces, ahora, la Biblia pues es muy clara al hablar en ese segundo mandamiento, que no nos permite el Señor que hagamos imágenes para inclinarnos a ellas.
Ahora, a veces nos dicen, es que ustedes no quieren a María. No, es otra cosa muy distinta. Nosotros sí queremos sí, pues María, quien fue madre de Jesús, fue una gran mujer. Y sí es cierto que es bendita entre las mujeres también, porque ahí el texto lo dice. Sí es cierto. Y sí es cierto que fue también llena de gracia, porque el texto también lo dice. ¿Sí? Lo que diga la Biblia es, sí, pero la Biblia no me permite hacerme una imagen, porque el segundo mandamiento lo dice muy claro: no te harás imágenes de lo que esté arriba. Si arriba están, vamos a decirlo, con el Señor, como lo entendemos en el cielo, como con el Dios, están los que fueron santos hombres de Dios, incluida María, Pedro, Santiago, Juan, los que fueron hombres de Dios. Si están con el Señor, ellos están en el cielo. Bueno, pues como están en el cielo, ahí dice: no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ¿sí? Ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Y luego lo aclara: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, algo más, quiero nomás aclarar esto. ¿Por qué? Porque hay quien les va a decir a ustedes de repente que entonces ¿por qué Dios sí permitió imágenes en ocasión? A ver, y una de las más conocidas es: ¿por qué permitió, por qué le mandó a Moisés que hiciera una serpiente? Y luego, pero usted dice: es que Dios no sana a través de imágenes. Y dicen: allí eran sanados a través de una imagen. Le van a sacar que Dios le mandó a Moisés que hiciera una serpiente, la pusiera en una asta, y que cuando las serpientes del desierto mordían a los israelitas, los israelitas tenían que ver a la imagen de la serpiente y eran sanados. Y de allí se agarran para decir que Dios sí sana a través de una imagen. A ver, vamos a ver ese caso, a aclararlo. En primer lugar, vamos viendo un detalle. Lo que yo quiero que noten, ahorita no voy para que vean la cita, pero se los voy a decir así. En primer lugar, el Señor no les ordenó que le hablaran a la imagen. ¿O sí? No. Lean ustedes ahí para que vean que no, en ningún momento les dice que dice que miraran la imagen. ¿Sí dice que miraran? No dice que se postraran ante la imagen, que se arrodillaran. Ni tampoco dice que le hablaran a la imagen y le pidieran que la sanara. ¿Verdad que no? No. No dice eso. Era más bien como una muestra de a ver si eran obedientes. Bueno, pero esa es una de las armas que agarran para decir Dios sí permite. Otra, Dios mandó que hicieran imágenes en el templo a los israelitas. Dios mandó que hicieran en el arca del pacto 2 querubines. Ahí están las imágenes, Dios las permitió. Es lo que dicen para defenderse. Es lo que dice la Iglesia Católica. A ver, sí es cierto, Dios mandó que hicieran 2 querubines sobre la tapa del arca del pacto. ¿Sí? Pero esos eran, a ver, en una ocasión alguien me quiso mostrar que cuando Josué tuvo una batalla que perdió por allí, cuando fue a consultar al Señor y dice, mira, dice que se postró delante del arca. Y sí dice que llegó Moisés y se postró delante del arca. Sí dice así. Pero a ver, la pregunta es, ¿estaba postrándose ante los querubines y pidiéndole a los querubines? Eso es lo que quiero que veamos. Por ejemplo, a ver, les voy a dar la cita. Vean Josué. Les digo porque las toman como un arma para defender las imágenes. Es más, hasta le van a decir a usted que no use billetes ni monedas. Porque como usted no cree en imágenes, ¿para qué usa billetes y monedas? Yo siempre les he dicho, una vez que alguien me dijo, entonces no uses dinero porque también allí hay imágenes.
Pues yo lo que le contesté, mira, es que yo a Benito Juárez, el del billete, yo no me le inclino ni le pido nada. Esa es la gran diferencia. ¿Sí me explico? Una cosa es, no tengas la foto de tu papá allí pues en tu cuarto, de tu mamá, tampoco las tengas, pues dices que no tengas imágenes. Es que yo las tengo allí, pero no las tengo para inclinarme a ellas y pedirles. Esa es la diferencia. No te hagas imágenes para inclinarte a ellas y adorarlas. Un recuerdo. ¿Sí? Simplemente no. Ajá. Ahora, es muy diferente cuando alguien hizo, por ejemplo, a la hermana le gustan los caballos, hizo una cabeza de caballo de cantera y la puso ahí en un pilastrón en su casa. Ahí tienes una imagen. Pero es que sucede que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no se va a postrar ante ese pedazo de cantera a pedirle algo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, ahorita les voy a aclarar lo de la serpiente, porque todavía falta aclarar eso. A ver, Josué, vean Josué, el capítulo. Vamos a ver. Primero hay que entender qué representaba el arca para el pueblo de Israel, En aquella etapa, acuérdense que aún se nos ha enseñado lo de las etapas, pero en la etapa de la ley, el arca del pacto, donde en esa cajita donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba un recipiente con maná del que habían comido en el desierto, y estaba aquí también la vara de Aarón que había florecido, ahí estaban resguardados en esa arca del pacto. En esa arca del pacto, en el lugar santísimo, era donde Dios se manifestaba. ¿Sí me explico? En esa etapa. Representaba que allí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué Josué vino ante el arca? A ver, véanlo, se los voy a decir. Es Josué capítulo... Capítulo 7. Amén. Amén. Josué capítulo 7. Mire, el pueblo de Israel había tenido una derrota y Josué vino a preguntar por qué. Y venía triste, venía preocupado. Capítulo 7. Versículo 6. Amén. Digo, porque esta cita la usan para decir que es válido postrarse ante las imágenes, pero yo creo que no tiene ningún fundamento. Dice el 6, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro, vean lo que dice ahí, delante del arca del Señor. Entonces, como en el arca había 2 querubines, fíjense cómo se trata de decir, es que ahí se postró ante los querubines. Pero a ver, hasta caer la tarde, se postró Josué, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Miren, cuando a mí alguien me dio esta cita, yo lo que le dije fue, vamos al verso 7. A ver si le habló a los querubines, Josué, o le habló al Señor. ¿Sí? ¿A quién dirigió sus palabras Josué? Verso 7. Y Josué dijo, ay, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré? A ver, pregunto, ¿a quién se dirigió Josué? Se dirigió a Dios. ¿Sí? ¿Por qué se postró ahí delante del arca? Porque era un lugar donde se consideraba que en esa etapa donde Dios se manifestaba, donde se manifestaba la presencia de Dios, ahí donde estaba el arca. Entonces, no se dirigió a los querubines, ¿verdad que no? Se dirigió a Dios, le habló a Dios. A través de la Biblia no vemos a nadie hablándole a otra cosa que no fuera Dios. Digo, quienes se dirigían correctamente, ¿no? Al Dios verdadero, a eso me refiero. No veo a alguien más dirigiéndose
a alguien como intermediario para que sea, como se dice, para que sea abogado o intercesor ante Dios, ¿no? Ahora, regreso un poquito a lo de la serpiente. ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Saben ustedes que con el tiempo esa serpiente se convirtió en un ídolo? Sí, tanto que la... Se convirtió en un ídolo. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Israel le empezó a quemar incienso, la empezó a ver ya como algo grande. ¿Y saben qué? Dios le mandó a un rey que la destruyera. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo en un ídolo. Entonces, otra de las cosas que le van a decir es que en el templo de Salomón había también imágenes. Sí, cierto, es que allí dice que hicieron unos querubines y que hicieron unos leones y que hicieron... Sí, cierto, eran como adorno, pero no dice la Biblia que se postraban ante esas imágenes a pedirles, ¿sí? Porque eso estaba completamente prohibido. Aún a través de los libros que hay, por ejemplo, hay otros libros que hablan de la historia del pueblo de Israel, donde deja bien claro que al pueblo de Israel no le estaba permitido usar ningún tipo de imágenes para adorar. Ahora, aclaramos pues que en el Catecismo Católico no se habla está quitado el segundo mandamiento, aunque claro, sí aparece un segundo mandamiento, lógico, ¿sí? Sería incongruente que esté del 1 al 3, sí aparece el segundo, pero el segundo está cambiado. Toda la idea lo que quiero aclarar es que está tratándose de quitar el segundo mandamiento que habla en contra de la idolatría. Ahora, otra cosa, para terminar, nomás quiero aclarar esto. Cuando las personas, cuando nosotros hablamos de idolatría, aún se les ha tratado, a ellos les han enseñado que no es idolatría. ¿Verdad que no? Hay quien dice, imágenes sí, idolatría no. Hay quien... Ajá, así lo dicen. Dicen, imágenes sí, basado en lo que les hemos dicho y todo, pero en lo que tratan de defender que sí había imágenes, pero yo no veo a los verdaderos creyentes en el Dios verdadero, no los veo dirigiéndose a una imagen, hablándole. ¿Sí? Y cuando eso trató de ser así, Dios lo destruyó, en el caso de la serpiente. Eso está en el libro de Reyes. Les voy a deber la cita para otro día, pero está bien claro allí, donde dice que el Señor la mandó destruir porque la habían convertido en un ídolo. ¿Sí? A ver, pero ¿cuándo se convierte en un ídolo? Porque dicen, imágenes sí, ídolo no. Y dicen, es que ídolo, y le tratan de explicar, es que ídolo significa un Dios falso. Y sí, si usted busca en el diccionario, la palabra ídolo significa un Dios falso. Entonces, la forma de defender, dicen, es que yo no creo que el santo fulano, o el santo sutano, o la virgen fulana, yo no creo que sea diosa, ni que el santo sea Dios. Entonces, como yo no creo que sea Dios, no es un ídolo. A ver si me estoy explicando cómo tratan de defender. Espero no confundirlos. Pero a lo mejor han escuchado eso. Sí. Es que yo no creo que María sea una diosa, ni creo que Santiago sea un dios. Creo que es un santo nomás. Entonces, como la palabra ídolo significa adoración a un Dios falso, que no es el verdadero, dice, por lo tanto no es idolatría. Pero ahí les va. Para concluir, voy a terminar con esto. Pues, ¿por qué yo sí puedo decirles y sí les puedo reafirmar que sí es idolatría? Les voy a decir por qué. Y es un punto que si lo aclaramos con una mente abierta y razonando sencillamente, lo podemos comprobar. ¿Por qué? Una de las características de Dios
entre los atributos que Él tiene, es su omnipresencia, que está en todo lugar. ¿Sí? Su omnisciencia, que todo lo sabe. Su omnipotencia, que todo lo puede. Y esos son atributos exclusivos ¿de quién? De Dios. O sea, omnipresente, está en todo lugar. Omnisciente, todo lo sabe. Me voy a quedar con esos dos para terminar. Está en todo lugar y todo lo sabe. Un atributo exclusivo de Dios, de nadie más. ¿Sí? A ver. Pero entonces sucede que, bueno, aclarando esto último, de hecho, miren, antes de pasarme, nomás quiero decir que de todos modos la Biblia dice que el que ya murió nada sabe. ¿Sí? ¿Sí me explico? Aunque haya sido un santo hombre de Dios, la Biblia dice que el que ya murió nada sabe. Es más, el rico quiso que Lázaro viniera a avisarle a sus hermanos y dijo no. ¿Sí es cierto o no? Ya no se valía para acá. Nada. El que ya murió no tiene parte. No tiene parte. El que ya murió, el que fue un santo hombre de Dios, está con el Señor, pero ya no tiene que ver con aquí. ¿Sí? Ya nada sabe. Gana memoria. Hey, ahora, pero la tradición enseña que cuando alguien se dirige a una imagen, no le habla a la imagen, sino que le habla al espíritu o al santo, pero no sé, pero que no le está hablando al yeso o a la madera sino que le está hablando al santo, al espíritu. Sí, algo así se explica, ¿no? Ajá. Ahora, para que fuera cierto eso, no es cierto porque nada saben, el que ya murió, pero para que fuera cierto, sea María, sea Santiago, sea Juan, sea Pedro, sea Pablo, tendrían que tener los atributos de Dios, de omnipresente y de omnisciente. ¿Sí me explico? Tendrían que tener ese mismo atributo para que puedan poner atención al que le pide en Juchipila, en Moyagua, en Aposol, en Estados Unidos, en Francia, a la vez. ¿O acaso no hay muchos que le piden a la vez a Santo Santiago? Hay muchos que le piden a la vez. Y para que pudiera escuchar, no escucha porque la Biblia dice que nada saben, pero si aún lo quiere dejar así, tendría que tener el atributo de Dios de ser omnipresente y omnisciente. Y como conclusión a eso, es que sí es idolatría. ¿Por qué? Porque le estoy dando atributos a alguien que solamente son de Dios. ¿Sí me explico? O sea, estoy haciendo que esa imagen o a quien representa esa imagen lo estoy comparando con Dios. Aunque yo diga que no es Dios, la forma que yo creo que Él presta atención a todo lo que yo le diga y a la hora que yo le diga y a todos los que le hablen a la vez, se le están dando atributos de Dios. No sé si me explico en eso. Sí, Se está comparando como que es Dios, porque los puede oír a todos, los puede escuchar a todos, sabe lo que todos piden, y nadie puede tener esas cualidades más que exclusivamente Dios. Entonces, no podría escucharlos a todos, tenía que agarrar turno y ficha. Si es que escuchara, pero la Biblia dice que nada saben. ¿Ya? Amén. Entonces, al único que yo le puedo hablar a la hora que sea y donde quiera que yo esté, y los que sean le pueden hablar a la misma hora y le podemos pedir, le podemos cantar, le podemos alabar y nos puede escuchar, es Dios. Él es el único, ¿sí? Entonces, hermanos,
Y quería hacer estas aclaraciones y que nos puedan servir también para que quienes nos estén escuchando. A veces no es fácil hablar esto, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque pues, que el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, es que se ha tratado de esconder el segundo mandamiento, que es, no te harás imágenes. No se le ha enseñado, y créanmelo, no es algo sencillo ocultarle ese mandamiento y no permitir que aún los pequeñitos desde chicos tengan acceso a saber lo que dice la Biblia. ¿Sí? En ese caso. Entonces, hasta aún creo yo que en cierta manera es grave el tratar de ocultar eso para llevar a la gente a seguir creyendo y seguir, dicen ellos que no adoran, que veneran. Pero, como si la palabra venerar fuera menos, pero sucede que en la acción, la supuesta veneración es mayor que la adoración que se le da a Dios. A ver si me explico en eso. A veces es mayor la supuesta veneración a una imagen que la adoración a Dios. Entonces, es simplemente un juego de palabras para tratar de decir que no se adora. Pero es adoración a Allah. Entonces, el Señor no permite eso. Lo que el Señor permite es que a Él directamente le hablemos. Él está en todo lugar. Dice el Salmo 139, el salmista dijo, ¿a dónde me iré? Porque si voy al mar, al profundo del mar, ahí estás. En la oscuridad, ahí estás. Si me fuera hasta lo último del mundo, ahí estás. Es el único, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, al que le debemos de hablar, al que nos debemos de inclinar, al que le debemos de pedir. Amén. 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 Amén, hermanos. Vamos a terminar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar y terminar este tiempo que el Señor nos ha permitido, y esperando que para alguien pueda ser de bendición esto que hemos compartido. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Le agradecemos, Señor, por su misericordia, por su bondad, por permitirnos conocer su palabra, y estamos aún aprendiendo día con día. Queremos que usted nos enseñe más y más. Enséñenos más de su palabra. Denos sabiduría, denos entendimiento. No sentimos que conocemos todo, Padre. Creemos que todavía estamos aprendiendo más y más de su palabra. Bendito Dios, bendiga a mis hermanos que pudieron estar aquí esta noche. Bendiga a nuestros hermanos, amigos, que pudieron también escuchar a través de esta transmisión que se hizo. Bendígales, y que para alguien pueda ser de bendición, de edificación, esto que hemos compartido y que hemos repetido porque creemos que es necesario. Bendito Dios, pedimos, Señor, que usted tenga misericordia también de nuestro mundo. Mire, Señor, sabemos que lo que usted profetizó se estará cumpliendo al pie de la letra. Pero pedimos, Señor, nuestro deber es pedir misericordia por esos lugares, estos países donde hay guerra, donde hay tristeza, donde hay terror, donde hay esa falta de paz, donde las personas no pueden estar con tranquilidad. Tenga usted misericordia de estos países que están en guerra. Tenga usted misericordia de esas personas inocentes, de esas personas, Señor, que sufren. Pedimos, Señor, de su misericordia. Pedimos también que usted nos ayude, Señor, a prepararnos,
a tomarle a usted en cuenta, a tomar su palabra en cuenta cada día. Señor, ayúdenos a que podamos prepararnos para ese día en el que usted prometió regresar y dar ese galardón, ese premio a los que le sean fieles, pero también viene usted a juzgar este mundo. Por eso pedimos de su misericordia. Sí, sí. En el nombre de Jesús, le damos gracias por permitirnos este tiempo. Y le pedimos bendición para todos aquellos que nos escucharon o vayan a escucharnos. En el nombre de Jesús, denos la sabiduría para seguir compartiendo su palabra. Y denos, Señor, ese discernimiento de su palabra para que podamos entenderla tal como usted quiere que la entendamos. En el nombre poderoso de Jesucristo, se lo pedimos. En el nombre de Jesús, a usted damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Deseamos que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén.